ustedes esto van a encontrar así de forma desordenada en el libro. Así que a la hora de estudiar vayan fijándose al inicio de cada sección para que puedan encontrarse con la parte de examen físico de cada una de las regiones que vamos a tocar. Bueno, ustedes ya habrán visto en lo que es la parte de semiología médica, cómo elaborar una historia clínica general, ¿sí? La historia clínica es prácticamente universal para todas las especialidades. Todas las especialidades tenemos las mismas partes en la historia clínica, solamente que nos diferencia la región en la cual nos vamos a centrar, ¿sí? Entonces, ya habrán visto que a la hora de elaborar la historia clínica, ella tiene básicamente dos partes fundamentales que son el interrogatorio, también conocido con el nombre de anamnesis, y la segunda parte de la historia clínica, que es el examen físico, que es prácticamente donde varía según la especialidad con la que nos estamos encontrando. ¿Qué es en sí la anamnesis o el interrogatorio? Básicamente corresponde a todos los datos, ¿verdad?, que nosotros vemos que nos aporta el paciente, ¿verdad? Y luego nosotros como médicos, como especialistas, interpretamos todos estos datos para poder llegar a un entendimiento de su patología y de su afección. Para poder tener con exactitud o con precisión la hipótesis diagnóstica, generalmente nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra historia clínica o nuestro interrogatorio tiene que ser metódico, ¿sí? Tiene que ser algo estandarizado, tiene que ser dirigido. Y sobre todo a la hora de realizar el interrogatorio tenemos que ser ordenados con nuestras preguntas. Y algo muy importante y sobre todo que todos nos olvidamos, ¿verdad? Es que a la hora de elaborar o de realizar el interrogatorio tenemos que mantener como médicos una actitud de atención hacia nuestro paciente, ¿sí? Tratando de mantener siempre lo que es el contacto visual, ¿verdad? A la hora de elaborar las preguntas o de hablar, conversar con el paciente. También mantener el contacto físico en el caso de que nosotros estemos en el momento de la realización del examen físico, ¿verdad? Y sobre todo que en el ambiente, ¿verdad?, manejemos más bien una actitud afectiva hacia el paciente. Sí, tenemos que tratar de que el ambiente también sea un ambiente agradable para el paciente, lo cual hace que a nosotros como médicos no nos vean como el enemigo, como un robot, sino más bien que nos vean que también somos humanos y que lo que queremos para el paciente es el bien de su salud, ¿sí? Entonces, por eso siempre es importante, ¿verdad?, tener en cuenta una buena actitud de atención y siempre mantener el contacto visual, físico y afectivo con los pacientes. Para que podamos llevar a cabo nuestro interrogatorio tenemos que tener ciertas condiciones o ciertos requisitos que debe reunir el ambiente en el cual lo vamos a realizar. La condición más importante para poder llevar a cabo un buen interrogatorio es que tengamos privacidad, ¿sí? Con esto me refiero a que no podemos estar haciendo la anamnesis, por ejemplo, en el pasillo del sanatorio donde estamos, o en el pasillo del baño, o en el pasillo de la sala de conferencias. No, tiene que ser en un lugar privado, ¿verdad? ¿Verdad? El consultorio, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un lugar
privado en donde no existan otras personas que pudieran escuchar, interrumpir o meterse dentro del interrogatorio, ¿sí? Eso es algo muy importante. También otra condición del ambiente en el cual estamos realizando la anamnesis es la comodidad, ¿verdad? Como les dije, tiene que ser dentro de 4 paredes. A estas 4 paredes le llamamos consultorio, ¿verdad? Este es el sitio adecuado para poder llevar a cabo el interrogatorio. Tiene que tener una iluminación, una ventilación, ¿sí? Tenemos que evitar en lo posible que nadie nos interrumpa cuando estamos haciendo la anamnesis o cuando estamos examinando al paciente, ¿sí? No podemos permitir o dejar que, por ejemplo, la secretaria entre y salga del consultorio sin tocar la puerta, que entre y salga la persona que viene a llevar la basura que se encuentra en nuestro baño, o que de repente entre y salga un paciente y pregunte, por ejemplo, doctora, ¿ya me vas a atender? Doctora, ¿cuánto falta para mi turno? Todo ese tipo de interrupciones tenemos que tratar de evitar, ¿sí? Nadie puede romper la tranquilidad de la anamnesis y mucho menos la tranquilidad en la cual nosotros estamos llevando a cabo un examen físico. Y también, último, pero no por eso es menos importante, es darle el tiempo suficiente a cada paciente, ¿sí? Traten de no hacer nunca un interrogatorio y un examen físico a las apuradas. Hay pacientes en los cuales ustedes van a tardar más al hacer el interrogatorio y el examen físico con respecto a otros pacientes. Entonces, a cada paciente se le debe dar el tiempo que le corresponde. Y también, una vez que nosotros ya empezamos a realizar la anamnesis, tenemos que tener en cuenta ciertos requisitos para que ella sea efectiva en un 100%, ¿sí? Ustedes van a tener pacientes que les va a contar prácticamente toda su vida personal, les va a mezclar su historia clínica con su vida laboral. O sea, va a ser como un laberinto que al final ustedes no van a entender cómo escribir, cómo poner en la historia. Entonces, traten de hacer siempre las preguntas correctas, ¿verdad? Bien precisas, y a la hora que ustedes están escuchando lo que el paciente les dice, ustedes van a ir tomando nota de los confiables solamente, ¿sí? No anoten nada que no esté relacionado con la patología del paciente. Traten de no omitir ningún tipo de información que nos pueda resultar útil, ¿sí? Traten de siempre ser concisos, ¿verdad? A la hora de escribir, por ejemplo, los antecedentes actuales los antecedentes de la enfermedad actual, ¿verdad? Traten de ir jerarquizando los signos y los síntomas, ¿verdad? A jerarquizando me refiero a la importancia que el paciente le da a cada signo o síntoma de su patología, ¿sí? Desde el más importante hasta el menos importante para el paciente. Tiene que ser una anamnesis objetiva, ¿sí? Y sobre todo, ustedes tienen que redactar la historia clínica, ¿verdad? En términos médicos. Traten de no utilizar ningún tipo de frases que ustedes escuchen del paciente. Por ejemplo, en algunos casos el paciente va a llegar al consultorio y les va a decir, tengo o siento que mi oído está tapado, ¿sí? Ustedes eso, por ejemplo, no pueden poner como motivo de consulta. El paciente siente el oído tapado. El motivo de consulta en este caso, por ejemplo, puede ser una disminución de la audición o una hipoacusia directamente, ¿sí? Eso vamos a ver más adelante, cómo catalogamos los signos y los síntomas. Entonces, siempre utilizar términos médicos, ¿sí? La hipoacusia es un término médico. Hay que ordenar cronológicamente, desde el primer signo o síntoma que apareció hasta el último. Y asimismo también con los signos y síntomas
que van desapareciendo durante la evolución de la enfermedad. Y solamente van a anotar aquellos signos o síntomas que nos resulten negativos, ¿verdad? Que nos permitan hacer un diagnóstico diferencial con otra patología, ¿sí? Entonces, en la historia clínica ustedes solamente van a anotar todos los datos confiables, ¿verdad? Sin omitir ningún tipo de información útil. Van a redactarla de manera concisa, objetiva y jerarquizada en términos médicos. Va a estar todo ordenado cronológicamente, ¿verdad? Y van a solamente anotar signos o síntomas negativos cuando puedan hacer el diagnóstico diferencial con otra patología. Bueno, esta es una diapositiva que yo siempre les digo a los alumnos que dentro de las diapositivas de la clase esta es la más importante. ¿Por qué? Porque son cosas que en la facultad no, ¿sí? Que ahora de enfrentarnos con la realidad de tener a un paciente ahí ya sea en la cama o en el consultorio, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber cómo manejarnos ante los pacientes, ¿sí? Muchas veces nosotros queremos ya prácticamente avasallar la situación, ¿verdad? Hacerle ya directamente todas las preguntas que ya nos hicimos en la mente, ¿verdad? Ya queremos examinarle porque ya más o menos sabemos qué patología puede tener. Entonces, muchas veces tenemos que calmarnos un poco, ¿verdad? Y tener en cuenta esto que les voy a ir diciendo a continuación y que yo creo que es muy importante a la hora de, sobre todo, empezar una relación con el paciente, ¿sí? Ustedes, ya sea como estudiantes ahora, en la actualidad, y como futuros médicos, ¿verdad? Tienen que tratar de siempre presentarse personalmente ante el paciente. Yo soy eh, fulano de tal, ¿verdad? Soy estudiante de la Universidad del Pacífico, ¿verdad? Eh, Utilicen siempre un lenguaje adecuado y respetuoso para con el paciente. Si es posible y si es que ustedes conocen la lengua materna del paciente, traten de hacerlo en la lengua materna del paciente, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente habla solamente español, ¿verdad? Traten de hablarle en español. Si habla solamente portugués, traten de hablarle en portugués. Y si de repente maneja ambos idiomas, ustedes pueden hablarle en el idioma en que a ustedes les resulte mucho más fácil y se desenvuelvan mejor con ese idioma, ¿sí? Entonces, muy importante que ustedes a la hora de empezar una relación con el paciente se presenten personalmente, ¿sí? Muy importante. ¿Por qué? Porque esto les da como una cierta confianza a ustedes con el paciente, ¿sí? Entonces, el paciente también se siente importante al saber el nombre del médico, del especialista o también del estudiante con el cual va a entablar una cierta conversación, ¿sí? Por eso es importante la presentación y durante el interrogatorio también ustedes, ¿verdad? Tienen que saber escuchar al paciente, ¿sí? Una vez que ustedes hacen una pregunta dirigida, ¿verdad? Traten de que el paciente termine de hablar para empezar a realizar o a formular la siguiente pregunta. No hagan preguntas una sobre la otra sin que el paciente termine de responderles, porque esto da la apariencia de que ustedes están apurados, ¿verdad? Que no tienen tiempo o que les da como una apariencia de estresados, ansiosos o como que ya quieren que termine de hablar el paciente. Entonces, eso tampoco es bueno durante la anamnesis. Entonces, una vez que ustedes hacen una pregunta, escuchen la respuesta, ¿verdad? Y cuando estén escuchando la respuesta, me refiero a que ustedes hagan contacto visual con su paciente. Miren al paciente cuando el paciente les está respondiendo. No
saquen su teléfono celular para responder mensaje de WhatsApp, no estén mensajeando, no estén viendo sus redes sociales, no estén leyendo otra cosa que no tenga nada que ver con la persona que está enfrente de ustedes, ¿sí? Entonces, importante saber escuchar. En algunas situaciones van a tener pacientes que no se van a poder comunicar con ustedes. Por ejemplo, en el caso de un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular y le impide hablar en la actualidad. Entonces, probablemente ahí va a acudir con esa persona o con ese paciente un ayudante, un familiar, un cuidador, ¿verdad? Que es el que va a entablar con ustedes la conversación, ¿verdad? O en algunos casos, pacientes que tuvieron una pérdida auditiva eh, en el transcurso de su desarrollo, por ejemplo, que ustedes tengan que manejarse mediante señas, ¿sí? Entonces, eso también es importante que sepan, que no todos los pacientes van a poder conversar con ustedes. Durante la conversación siempre traten de demostrar respeto hacia el enfermo, ¿sí? Ustedes ahí no están para juzgar lo que el paciente hace, no están ahí para juzgar cómo el paciente realizó un tratamiento sin supervisión médica, por ejemplo, se fue a un médico que no tiene exactamente el título de médico, sino que le dio una receta que sacó de uno para juzgarle al paciente. Siempre traten de evitar todo tipo de comentarios, ¿verdad? Que no sean constructivos durante la consulta, y con esta manera ustedes le van a estar demostrando el respeto que se merece al enfermo. Cada vez que ustedes van a examinarle o le van a realizar un procedimiento a los pacientes, tienen que explicarle en qué consiste el examen físico o el procedimiento que van a hacer. Nunca hagan el procedimiento antes de explicar. ¿Por qué? Porque esto es una invasión hacia la autonomía del paciente. Entonces, yo no le puedo empezar, por ejemplo, a examinar el abdomen al paciente sin pedirle permiso o sin explicarle que necesito palpar su abdomen para ver si es que no estoy encontrando alguna masa cerca del estómago o cerca de donde le está molestando, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas ustedes siempre tienen que explicar cuando van a entablar un contacto físico con el paciente y cuando le van a realizar un procedimiento, ¿sí? Y a partir de eso también, cuando ustedes estén listos, es decir, ya terminaron de hacer el interrogatorio, el examen físico, más o menos ya tienen una idea general de qué patología tiene su paciente, ahí ustedes van a empezar a explicarle acerca de la patología y los posibles resultados que pueden tener con tal o cual tratamiento, y así también las complicaciones que se pueden llegar a tener si es que el paciente no realiza el tratamiento que ustedes mismos le están indicando. Bueno, esta información que nosotros vamos a ir recabando para elaborar la historia clínica, podemos obtenerla de dos maneras, ¿sí? De una manera directa, en la cual la información es dada exclusivamente por el paciente, es decir, el paciente nos está refiriendo su historia clínica. Y en otros casos vamos a tener una manera indirecta de hacerlo, en donde en este caso la información es proporcionada por un familiar, por una persona acompañante, por un vecino, ¿verdad? Por algún conocido, y generalmente esta clase de recopilación de información eh, se hace cuando el paciente no se encuentra con todas sus facultades, ¿verdad? Como en los casos, por ejemplo, de pérdida auditiva o sordera, en los casos de afasia, en situaciones en las cuales el paciente tiene alterada su estado de conciencia o su conducta, ¿verdad? O en algunos casos cuando siente
mucho dolor, ¿verdad? Y esto hace que nos impida la comunicación con él. Como les había dicho al inicio, la historia clínica es universal para todas las especialidades. Las partes de la historia clínica son las mismas en todas las especialidades que ustedes conocen, ¿verdad? Tiene la parte de identificación del paciente, el motivo de consulta, los antecedentes de la enfermedad actual, los patológicos personales, los patológicos familiares y por último los hábitos viciosos. O sea, toda esta parte del interrogatorio es prácticamente igual en todas las materias, digamos. Más bien, en lo único que va variando sería en la parte del examen físico o de la región afecta, que es la que vamos a examinar. Bueno, en la parte de identificación del paciente, yo siempre les comento a los alumnos que esta parte de identificación es muy importante cuando vamos a registrar el nombre del paciente en la ficha médica. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta que pueden existir personas que se llamen y se apelliden de forma igual. Entonces, para poder evitar equivocarnos a la hora de tomar la ficha clínica de tal o cual paciente, ¿verdad? Siempre tenemos que escribir el nombre completo, todos los nombres y todos los apellidos en nuestra ficha clínica. Si tiene 3 nombres, se colocan los 3 nombres. Si tiene 3 apellidos, se colocan los 3 apellidos. Entonces, esto va a impedir que nos equivoquemos a la hora de sacar una ficha, ¿verdad? De un paciente que nosotros sabemos que se llama igual o exactamente igual a otro paciente que también tenemos. Entonces, para evitar ese tipo de errores, completamos con todos los nombres y todos los apellidos. La edad es importante, ¿verdad? Porque van a ver que en otorrino existen ciertas patologías que son más frecuentes en la infancia que patologías que están, por ejemplo, en la adolescencia o en la adultez. Entonces, es importante que coloquemos cuántos años tiene el paciente que consulta con nosotros. El sexo también es importante porque hay ciertas patologías, ¿verdad? Que son más frecuentes en el sexo masculino que en el sexo femenino. Así también patologías más frecuentes que son, más frecuentes en pacientes de raza negra que en pacientes de raza blanca. El estado civil realmente no es muy importante para nosotros, pero como está dentro de lo que es la ficha de identificación del paciente, también completamos. El lugar de nacimiento también es súper, súper importante porque existen patologías que son mucho más frecuentes y mucho más características de una región que de otra. La ocupación también, la misma cosa. Existen ciertas patologías que son más frecuentes en pacientes, por ejemplo, que trabajan en tal o cual profesión con respecto a otras. Y el número de registro de la ficha médica realmente es un número, ¿verdad? Como dice ahí, que si trabajan en hospitales del Ministerio de Salud, prácticamente ese número ya viene colocado dentro de lo que es la historia clínica, pero en el caso de que ustedes solamente trabajan en un consultorio o en un hospital privado, el número de registro puede ser dado incluso por ustedes o del encargado del sanatorio en particular, ¿sí? Entonces, es importante también completar toda la identificación del paciente. Otra parte de lo que es el interrogatorio es el motivo de consulta. Generalmente se le define al motivo de consulta como si fuese la carátula médica de la historia clínica. Es todo aquel signo o síntoma, ¿verdad? Que queda consignado en la misma, ¿verdad? Y es generalmente lo que más le molesta al paciente
a la hora de la consulta. Es decir, es realmente el síntoma por el cual el paciente no dio más con su patología y tuvo que acudir por eso al consultorio. También este motivo de consulta nos va a servir a nosotros para poder ir desarrollando los antecedentes de la enfermedad actual, porque este motivo de consulta prácticamente a nosotros nos orienta de forma precisa hacia el tipo de patología que pudiera estar presentando el enfermo. Bueno, los antecedentes de la enfermedad actual, para nosotros todos estos datos que se encuentran aquí escritos en esta parte constituyen lo que es el pilar fundamental del entendimiento médico y a partir del cual, ¿verdad?, nosotros nos vamos a ir analizando cada caso en particular, ¿verdad?, porque tiene que estar desarrollado perfectamente durante la consulta y con base en todo esto nosotros vamos a poder llegar a una presunción diagnóstica, ¿sí? En la primera consulta generalmente nosotros no damos diagnósticos definitivos, sino más bien realizamos un diagnóstico presuntivo y luego de tener un esquema general con lo que es el examen físico, los estudios complementarios, si es que le pedimos al paciente, vamos a poder llegar a ese diagnóstico definitivo del cual prácticamente todos hablan, ¿verdad? Bueno, dentro de los antecedentes de la enfermedad actual que vimos son los datos que nos aporta el paciente con respecto a lo que está padeciendo en ese momento. Realmente es la parte un poquito más difícil a la hora de elaborar o de escribir en la historia clínica, ¿verdad? Porque tenemos que ir teniendo un orden mental en nuestra cabeza para poder ir escribiendo, ¿verdad?, todo lo que el paciente nos dice con términos médicos, en el orden en que van apareciendo, jerarquizando, es decir, de más a menos importante, ¿verdad? Y también teniendo en cuenta la objetividad a la hora de escribir. Entonces, para que ustedes tengan como un orden mental a la hora de realizar sus preguntas dentro de lo que es antecedentes de la enfermedad actual, estas que están aquí son las más importantes, las más generales, que yo creo que les va a servir realmente para todas las materias que ustedes, en las que ustedes estén practicando, ¿verdad?, cómo interrogar al paciente. Entonces, la primera pregunta que siempre se le hace es ¿cuándo comenzó la enfermedad? Es decir, le preguntamos ¿hace cuánto tiempo te molesta esto? Puede ser hace tantas horas, hace tantos días, hace tantas semanas, hace tantos meses, hace tantos años, ¿sí? Es decir, que puede ir de horas a años el tiempo, ¿verdad?, de comienzo de la enfermedad. Es importante preguntar si es la primera vez que está presentando ese signo, síntomas que le trajo al consultorio, ¿verdad? Cómo comenzó la enfermedad, si comenzó de una forma brusca o de una forma progresiva, ¿verdad? Es decir, con el tiempo fue evolucionando o si empezó de una forma insidiosa, ¿sí? En algunos casos ustedes van a preguntar también si ese signo o síntoma pudiera estar relacionado con algún hecho en particular. Les pongo como ejemplo, por ejemplo, un paciente que acude al consultorio porque disminuyó de manera brusca su sentido de la audición. Entonces, nosotros le preguntamos, ¿cuándo comenzó la enfermedad? El paciente nos responde, hace 48 horas. ¿Es la primera vez que presenta esta disminución brusca de la audición? Sí, es la primera vez. ¿Cómo comenzó esta disminución de la audición? ¿Verdad? Entonces ahí ustedes pueden de repente
pasar esta pregunta y directamente preguntarle si relaciona con algún hecho en particular esa disminución brusca de la audición. Entonces, supongan que el paciente nos responde, si yo hace 3 días o 2 días tuve un accidente de moto, no me puse casco y me caí al asfalto, eh, golpeando mi oído derecho contra el piso. Y a partir de ahí empecé a sentir que mi audición cambió, ya sentí que no escuchaba como antes y prácticamente ahora no estoy escuchando nada. Entonces, esa disminución de la audición está probablemente relacionada con ese traumatismo que el paciente tuvo hace 48 o 72 horas, ¿verdad? Entonces, siempre tienen que preguntar si el signo o síntoma relaciona con algún hecho en particular para poder ir también llegando al diagnóstico presuntivo. ¿Cómo evolucionó? Por ejemplo, al principio escuchaba un poco menos de lo que escucho normalmente, pero al día siguiente prácticamente ya sentía muy tapado mi oído y hoy ya no estoy escuchando nada. Entonces quiere decir que esa audición o esa pérdida auditiva evolucionó de forma desfavorable. Eso también hay que ir escribiendo. Preguntar también por los síntomas que pudieron estar relacionados con esa pérdida brusca de audición. Por ejemplo, los signos o síntomas que pueden estar relacionados con una pérdida auditiva son los zumbidos o el vértigo. Entonces, en este caso le preguntamos si tuvo zumbidos, si tuvo de repente vértigos, ¿verdad? Para saber ante qué patología podemos estar o qué tanto fue el daño que provocó ese accidente de moto, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a todo eso, nosotros vamos a ir pudiendo ayudarle al paciente al final de nuestro examen físico. También preguntar si ya recibió tratamiento y qué tipo de tratamiento, médico, farmacológico, qué tipo de cirugía se realizó, o qué tipo de fármacos utilizó, por cuánto tiempo, ¿sí? Todo eso es importante anotar. Y por último, ¿qué presenta actualmente? Es decir, de todo lo que me contaste, ¿qué es lo que está ahora activamente molestándote? Entonces, ahí el paciente nos va a decir, lo que a mí acá me molesta mucho es no escuchar bien, no escuchar nada. La gente me habla y yo no comprendo, no entiendo lo que me dice. Entonces, eso es lo que realmente al paciente le está trayendo al consultorio y lo que realmente ustedes tienen que enfocarse a la hora de indicar el tratamiento. Dentro de lo que son los antecedentes remotos de la enfermedad actual, por ejemplo, en el caso que les comenté, ¿verdad? Del paciente que se accidenta en su moto, acá podemos colocar, por ejemplo, que hace tanto tiempo el paciente tuvo un traumatismo cráneoencefálico, ¿verdad? Motivo por el cual perdió la audición, ¿verdad? Y nada más, ¿verdad? Sin más, no les voy a decir más datos con respecto a la disminución de la audición para no marearles, ¿verdad? Pero los antecedentes remotos de la enfermedad actual tienen que ver más bien con hechos que están relacionados con el signo o síntoma por el cual el paciente está consultando actualmente, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Los antecedentes patológicos personales para realmente todos los especialistas son muy importantes, ¿verdad? Sobre todo aquellas enfermedades de la infancia que pudo haber tenido el paciente, las enfermedades médicas como diabetes, hipertensión, asma, alergia, ya sea algún medicamento, alguna sustancia, ¿verdad? También si el paciente tuvo algún tipo de patología quirúrgica, ¿verdad? Que requirió de cirugía, importante anotar, ¿verdad? O algún tipo de patología traumática, como el caso, por ejemplo, que les mencioné anteriormente del paciente que cae de su moto, ¿verdad? Ese sería, podíamos sospechar en ese caso, por ejemplo, una fractura
del hueso temporal, ¿verdad? Que es una enfermedad traumática, y anotar también todas las internaciones que pudo haber tenido el paciente, ¿verdad? Ya sea por algún cuadro clínico o por algún cuadro quirúrgico. Y dentro de los antecedentes patológicos familiares, los que a nosotros nos interesan más bien son las patologías que presentan los padres, los hermanos del paciente, el cónyuge, ya sea esposa o marido, ¿verdad? Las patologías de los hijos y las patologías de los abuelos, ¿sí? En ese mismo orden. Esas son las esos son los familiares que nos interesan a la hora de describir esta parte. Y por último tenemos que averiguar siempre la presencia de diabetes, hipertensión arterial, la presencia de neoplasias, la presencia de tuberculosis y sobre todo también de enfermedades hereditarias. Y la parte final de nuestro interrogatorio, ¿verdad? Corresponde a todo lo que tenga que ver con los hábitos viciosos de nuestro paciente. Los más conocidos, ¿verdad? Son el hábito tabáquico, el hábito alcohólico y el hábito de la consumición de sustancias prohibidas. Entonces, primeramente, con respecto al hábito tabáquico, siempre tenemos que preguntarle al paciente si fuma o no fuma. Y en el caso de que fume, preguntarle desde cuándo fuma, hace cuánto tiempo fuma, ¿verdad? Cuántos al día fuma, es decir, por ejemplo, cuántas cajas de cigarrillo al día fuma o cuántos cigarrillos sueltos al día fuma. Y en el caso de que fume por cajetillas, colocar cuántas cajas al día está fumando. Y también preguntarle si el paciente fuma o no fuma puros, ¿sí? Con respecto a lo que son los hábitos alcohólicos, siempre preguntar si es que está acostumbrado o no a tomar bebidas alcohólicas y en el caso de que así fuese, preguntar qué tipo de bebida toma. Si toma caña, toma whisky, toma cerveza, toma vino o cualquier otro tipo, ¿verdad? Siempre anotar. Y desde cuándo que está tomando esa bebida, si está tomando hace 10 años, hace 20 años, hace 2 meses, hace 3 días, ¿verdad? O sea, siempre el tiempo va de lo que es horas a años, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del vino, cuántas copas de vino al día toma, ¿verdad? O cuántas copas de vino por semana toma, ¿verdad? Cuántas cervezas toma o cuántas botellas de cerveza toma al día o toma en la semana, ¿verdad? Y en algunos casos cuando el paciente no tenga tanta noción de cuántas copas o cuántas cervezas, por ahí preguntar cuántos litros al día, ¿verdad?, de alcohol está ingiriendo. Y sobre todo si al beber alcohol llega o no a la embriaguez, ¿sí? Es importante preguntar también eso. Y por último, ¿verdad?, algo que generalmente es lo más difícil de preguntar dentro de lo que es la historia clínica para todas las especialidades, no solamente para otorrino, es la de la parte de los hábitos eh, viciosos, ¿verdad?, con respecto a sustancias prohibidas. Generalmente cuando ustedes van a interrogar acerca de esto, tienen que tener mucho cuidado, o sea, tiene que ser una pregunta hecha con sumamente respeto por el paciente, ¿verdad? Porque recuerden, ustedes no están ahí para juzgar el estilo de vida del paciente, su vida personal, su vida laboral. Ustedes solamente están ahí para ayudar a mejorar su salud, ¿sí? Entonces, siempre con respecto a este tema, ustedes traten de evitar realizar comentarios, ¿verdad? No importa que sean comentarios positivos, negativos, ¿verdad? Tratar de evitar comentarios, ustedes solamente limiten a preguntar si consumen o no sustancias prohibidas. Como saben, los pacientes con respecto a este tema nunca van a ser totalmente honestos o sinceros con ustedes. Entonces, si el paciente les dice que no consume este tipo de sustancias, ustedes simplemente
aceptan esa respuesta, ¿verdad? Y cuando les toque pasar al examen físico, entonces por ahí ustedes pueden hallar algunas cositas, ¿verdad? Que les pueden llevar a pensar que el paciente no está siendo totalmente honesto con ustedes a la hora de responder. Entonces, les doy, por ejemplo, un caso. Supongamos que tengamos un paciente que acuda a la consulta por una obstrucción nasal, es decir, se le tapa la nariz de un lado, ¿verdad? Viene a la consulta, ustedes le preguntan, le hacen el interrogatorio y prácticamente el paciente lo único que siente es que se le tranca la nariz. La única molestia, ¿verdad? Todo lo otro, todo el resto está perfecto, entonces a la hora de hacer esta pregunta el paciente niega que utiliza sustancias prohibidas, entonces ustedes se levantan, le pasan a la camilla para realizar el examen físico, ¿verdad? Y cuando le van a examinar la nariz, por ejemplo, van a observar que estos pacientes que abusan de sustancias prohibidas, sobre todo la cocaína, que es una sustancia que se inhala, van a ver que estos pacientes tienen el tabique perforado o prácticamente no tienen tabique nasal. Entonces, ustedes a la hora de realizar su examen físico también pueden constatar si el paciente les está diciendo o les está respondiendo no con la verdad a las preguntas que ustedes le están realizando. En el caso de este paciente les había dicho que no utilizaba, pero sin embargo ustedes se dieron cuenta de que sí puede estar utilizando. Entonces ahí ustedes pueden utilizar o pueden manejarse de la siguiente manera. Le explican primero al paciente qué encontraron en el examen físico. Lo único que encontraron fue el tabique nasal perforado, motivo por el cual él puede sentir que su nariz está trancada, está obstruida, ¿verdad? Y ahí vuelve la pregunta. Pueden empezar, por ejemplo, preguntando, ¿no tuviste algún tipo de traumatismo donde te golpeaste y te fracturaste la nariz? ¿No tuviste algún tipo de cirugía nasal previa a esta consulta, ¿verdad? O no estás utilizando ningún tipo de sustancia que inhalas por las fosas nasales, ¿verdad? Entonces, siempre existe una buena manera de hacer preguntas para que el paciente no sienta que es juzgado, para que no sienta que es, entre comillas, perseguido o que se le va a retar o que se le va a... o que se le va a hacer algún tipo de opinión con respecto a su situación de vida. Entonces, siempre existen formas de llegar a la respuesta que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, siempre ustedes eviten hacer comentarios, hagan el examen físico, si encuentran algo positivo en el examen físico, le comentan al paciente y a partir de ahí ustedes pueden reiniciar o centralizarse en esa parte del interrogatorio, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? No, doctora. Bueno, entonces vamos a ver algunas generalidades de lo que es el examen físico. ¿Sí? Ustedes ya habrán visto, ¿verdad?, que el examen físico más bien es una exploración global y metódica también, ¿verdad?, de todas las particularidades, tanto morfológicas como dinámicas que puedan reunir el paciente. Este examen físico para todos, ¿verdad?, para todas las especialidades, tiene que ser un examen físico realizado con exactitud, ¿sí? Porque, como vimos en el caso que les expliqué anteriormente, a partir de este examen físico nosotros también podemos llegar a ciertas hipótesis diagnósticas, ¿verdad? Entonces, a partir de eso también vamos a poder solicitarle algunos estudios complementarios y sobre todo vamos a poder ofrecerle o comentarle al paciente sobre los posibles pronósticos, ¿verdad?, y los tratamientos
que podríamos estar indicando para que su patología mejore o para que se alivie un poco más, ¿sí? ¿Cuándo inicia el examen físico? En realidad, el examen físico inicia cuando el paciente ingresa al consultorio de ustedes, ¿sí? Ahí ustedes, ¿qué es lo primero que hacen? Vamos a tener una situación, por ejemplo, en la cual ustedes levantan el teléfono de su consultorio y le piden a su secretaria que ingrese el próximo paciente, ¿sí? Supongamos que ustedes no sepan el nombre del paciente, ¿verdad? Entonces la secretaria le dice en la sala de espera al paciente, puede pasar. Generalmente el paciente siempre toca la puerta, abre, ¿verdad? Entonces ustedes cuando se abre la puerta, lo primero que hacen es mirar hacia la puerta, ¿sí? Un contacto visual, ¿verdad? Donde aparece el paciente y ustedes ahí tienen más bien un mapeo general de toda la parte morfológica de lo que es nuestro enfermo, ¿sí? Entonces, eso que ustedes hicieron ahí se llama ectoscopía, ¿sí? Exploraron utilizando el sentido de la vista, también el sentido del oído, ¿verdad? En caso de que el paciente entre hablando o conversando, ¿verdad? Utilizaron también su sentido del olfato. En caso de ciertas patologías vamos a ver que el sentido del olfato muchas veces hace el diagnóstico y a partir de toda esta exploración con estos sentidos nosotros recogemos, ¿verdad? Todas esas manifestaciones que podemos apreciar en el cuerpo del paciente y ya nos vamos creando una idea acerca de la probable patología que vamos a tratar. Lo primero que nos suele llamar la atención en los pacientes es su estado nutricional. Generalmente en los consultorios, la forma correcta de evaluar el estado nutricional es utilizando el peso del paciente con relación a su talla, a su altura, ¿sí? ¿Y qué hacemos con estos valores numéricos? Hacemos un cálculo matemático que consiste en dividir el peso, ¿verdad?, sobre, sobre la altura del paciente elevado al cuadrado y ese resultado nos da un valor numérico que extrapolando a una tabla que vamos a encontrar en tablas de la Organización Mundial de la Salud, nos va a categorizar a nuestro paciente, ¿verdad?, de acuerdo a ese valor, si es un paciente que está delgado o eutrófico, si es un paciente que está con un ligero sobrepeso, si es un paciente que está con una obesidad grado 1 o una obesidad grado 2 o incluso una obesidad mórbida, ¿sí? Esa es la forma general en la cual se evalúa el estado nutricional. Pero tenemos tan entrenados nuestro sentido, sobre todo el sentido de la vista, que nosotros más o menos ya podemos crearnos en nuestra mente una categoría para el paciente que vemos entrar por la puerta. Si es un paciente delgado, si es un paciente eutrófico, si es un paciente que está muy caquético, si es un paciente que está con sobrepeso o si es un paciente que está obeso. Entonces, con el solo sentido de la vista ya podemos incluso categorizarle a los pacientes. También lo que nos llama la atención cuando el paciente entra a la consulta es la forma en la que ingresa o la manera de ingreso, ¿sí? Vamos a tener pacientes que van a entrar caminando, ¿verdad?, sin ningún tipo de apoyo, caminando, por ejemplo, con ayuda de un bastón, con ayuda de unas muletas, con ayuda de una persona que le acompaña. Vamos a tener casos en los cuales el paciente entra en silla de ruedas, entra en camilla, ¿verdad? Entonces siempre es importante también ver la forma en la que ingresa. Sobre todo cuando el paciente ingresa caminando, es muy importante fijarnos en la forma en la cual camina, ¿sí? Existen ciertas patologías que tienen afectación en lo que es el caminar, ¿verdad? Entonces van a ver ustedes que
Por ejemplo, la marcha del hemipléjico es toda marcha en la cual uno de los miembros inferiores no tiene la suficiente tonicidad muscular como para que la planta del pie toque totalmente el piso, ¿verdad? Y el paciente pueda dar pasos de manera normal. Van a ver incluso que aquí el paciente lo que hace es solamente apoyar donde se encuentran los 5 dedos del pie, ¿verdad? Sin apoyar el talón y sin apoyar incluso la curvatura del pie. Es más bien como que el miembro está haciendo un movimiento circular y el apoyo es prácticamente muy poco sobre esos 5 dedos. Entonces la marcha del hemipléjico es similar a lo que les describí. La marcha de Parkinson también es muy característica. ¿Por qué? Porque aquí el paciente da pasitos cortos, uno por delante del otro, ¿sí? Son pasitos cortos, rápidos. Van a ver que incluso el torso del paciente está caído hacia adelante, ¿verdad? Entonces lo que hace también que el paciente camine un poquitito más rápido. La marcha táxica o la marcha tabética es aquella marcha, por ejemplo, que ustedes van a ver en pacientes con afectación del cerebelo, en donde aquí lo característico es que el paciente necesita ampliar su base de sustentación para poder ir dando pasos, ¿sí? Es decir, tiene que abrir las piernas hasta donde pueda y de esa forma se va movilizando hacia adelante. También van a existir situaciones en las cuales ustedes, como estudiantes, como médicos internos, residentes, ya especialistas, tengan que ir a hacer una evaluación de un paciente que se encuentra internado en sala o que se encuentra internado en una UTI, ¿verdad? Y a la hora de llegar al sitio en donde tienen que hacer la evaluación, ustedes van a verle al paciente, ¿verdad? Cómo está posicionado en su unidad. Hay patologías que tienen posiciones características, ¿verdad? Como es el caso de la meningitis, en la que el paciente va a estar en una posición llamada posición gatillo de fusil o gatillo de escopeta. Vulgarmente también le conocemos como posición fetal, ¿sí? Entonces, en la meningitis nosotros tenemos una posición característica de nuestro paciente que va a ser la posición en gatillo de fusil o gatillo de escopeta. También algo que nos llama la atención a la hora de hacer una exploración eh, general con nuestros sentidos del paciente es el estudio de las facies. ¿Qué es lo que es la facies para nosotros? La facies es un conjunto de 3 características, ¿verdad? Que son la configuración o la simetría de la cara, es decir, la cara o la hemicara derecha tiene que ser igual a la hemicara izquierda por los rasgos expresivos del paciente y también la coloración de la cara. Son 3 factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de decir si la facies de nuestro paciente se encuentra conservada o se encuentra alterada y en ese caso tenemos que especificar a expensas de qué se encuentra alterada, a expensas de la simetría, a expensas de los rasgos expresivos o a expensas de la coloración de la cara. Bueno, vamos a tener patologías, ustedes van a ver en semiología médica muchísimas patologías que tienen sus facies características, ¿sí? Yo les hago este pequeño recordatorio, ¿por qué? Porque a la hora de ustedes examinar un paciente o interrogarle a un paciente, no va a venir un paciente por dar una palabra, ¿verdad? Sin que se malinterprete, ¿verdad? No va a venir un paciente totalmente normal, ¿verdad? Con la cara perfecta, el cuerpo perfecto, la salud perfecta, ¿verdad? Sino ustedes van a tener pacientes que tienen muchísimas patologías encima, pacientes que no tienen ninguna patología, que solamente vienen por una molestia, van a tener un sinfín de posibilidades
con respecto a cómo pueden venir los pacientes, ¿verdad? Entonces, no solamente van a tener pacientes que son exclusivamente de otorrinos, solamente le molesta su oído. Ese paciente al cual solamente le molesta su oído puede ser un paciente diabético, puede ser un paciente hipertenso, puede ser un paciente con algún trastorno de la inmunidad. Entonces, no son pacientes 100% de una sola especialidad, son pacientes con múltiples patologías asociadas. Entonces, a la hora de examinar, ustedes ya van a tener una idea general de qué tipo de paciente están teniendo ustedes. Por eso les hago este recordatorio de todo lo que son las fascias que tenemos en semiología médica. Van a recordar la fascia cushingoide, que es la cara de luna llena, ¿verdad? La característica cara de luna llena, donde aquí la cara del paciente es redonda, tiene una cierta brillantez la piel del paciente, generalmente es una piel oleosa, ¿verdad? También aparenta ser una piel un poco sudorosa, enrojecida, ¿sí? También tenemos las fascias hipotiroidea o mixedematosa, donde lo que llama la atención aquí es que los párpados inferiores se encuentran un poco hinchados, así como también la piel de la cara es una piel bastante gruesa, tiene mucho tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Entonces a la hora de palpar la cara, ustedes se van a dar cuenta de que la piel es gruesa. Todo lo contrario de la fascia hipertiroidea, donde aquí lo que llama la atención es que el globo ocular prácticamente está por fuera de la órbita, ¿verdad? Generalmente estos pacientes tienen los ojos muy saltones, entonces nos da la sensación de que el globo ocular está por fuera de la órbita. En el caso de las fases de la parálisis facial, podemos tener distintas opciones. Podemos, por ejemplo, tener borradas las arrugas de expresión de la frente, podemos tener una comisura labial hacia abajo, podemos tener en una de las hemicaras la musculatura facial totalmente sin tonicidad muscular, flácida, ¿verdad? También podemos tener los párpados superiores para arriba, ¿sí? Entonces aquí también tenemos múltiples opciones en el caso de la parálisis facial. En el caso de la fascia tetánica, vamos a ver que los músculos de la cara están prácticamente contraídos o contracturados. También se conoce a estas fascias como las fascias de la risa sardónica. Si ustedes recuerdan el Guasón de la película de Batman, siempre él aparentaba como que se estaba riendo, ¿sí? Y esta fascia es parecida a la del Guasón. ¿Por qué? Porque en el tétanos los músculos de la cara están totalmente contraídos y contracturados, lo cual hace que las comisuras labiales se levanten prácticamente hacia arriba y da el aspecto o la apariencia de que el paciente se está riendo. Por eso se le llama también risa sardónica, ¿sí? En el caso de la fascia lúpica ya conocen, ¿verdad? La característica fascies de los pacientes con lupus eritematoso, donde tenemos un eritema en alas de mariposa que prácticamente cruza de una de las hemicaras pasando por el puente nasal a otra de las hemicaras. La fascia parkinsoniana, donde tenemos una fascia pequeña, ¿verdad? En donde la piel es prácticamente una piel pálida, es una piel aparentemente seca, ¿verdad? Que puede descamarse en algunas zonas y en otras zonas aparenta ser oleosa. También llama la atención en esta fase que a través de una de las comisuras labiales podemos tener escurrimiento de saliva, ¿sí? Los ojitos de los pacientes son particularmente pequeños también, ¿verdad? En el caso de la fascia leonina, que es el caso de la fascia de la enfermedad de Hansen, vamos a ver que
En casos más avanzados tenemos prácticamente nódulos que se encuentran por debajo de la piel, ¿verdad? Y que le dan justamente esa característica apariencia de león al paciente, ¿verdad? Por la cantidad de nódulos en la cara. Y por último, la fascia caquética, en donde aquí lo que llama la atención es la atrofia de los músculos de la cara o una hipotrofia de los músculos de la cara, lo cual acentúa todos los relieves óseos. ¿Sí? Generalmente vemos en pacientes que tienen procesos tumorales ya avanzados y en estados paliativos habitualmente. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí que quieran hacer? Por enquanto não, prof, tranquilo. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como hay alumnos que tienen que correr para su clase presencial de semiología, yo voy a llamar a los que no me respondieron anteriormente, ¿sí? Y luego ya pueden desconectarse. En la clase siguiente vamos a ver exclusivamente la parte de semiología de otorrino, ¿sí? Eso para que los compañeros que van a ir a la clase no pierdan, ¿verdad? Y para los que se quedan, no pierdan el hilo con respecto a lo que vamos a continuar en la siguiente, ¿sí? Bueno, Gustavo Bailona, perdón, logró ingresar. Gabriel Farías. Él no hace. Ok. Voy a preguntar a esto que me dijeron. Entonces, para sacarles de la lista y agregarles a los que no estaban.